Muy buenos días, hermanos. Nos da mucha alegría la oportunidad que Dios nos da de reunirnos nuevamente en esta mañana y especialmente en este momento de estudio. Invitamos a cada uno para que aprovechemos esta oportunidad y podamos fortalecernos espiritualmente en el Señor. Durante lo que va ya de este trimestre, este es el 5º sábado, hemos estado estudiando uno de los temas muy fascinantes de la palabra de Dios, porque nos atañe a todos de manera directa. Oigo mucho ruido en el salón. Voy a agradecerles, por favor, si nos concentramos en la clase. Gracias. Decía entonces de que el tema del pacto eterno es uno de los temas muy fascinantes de la palabra de Dios y que se nos invita a estudiar durante este trimestre. Esta semana en particular nos concentramos un poco en torno al pacto hecho con Abraham y específicamente en el tema relacionados con las promesas del pacto que encontramos del pacto con Abraham. Por esa razón, como estamos involucrados en ello, a nosotros se nos considera hijos de la promesa. Revisando por allí, algunos consideran que hay unos 7,000 promesas en la palabra de Dios. Pero específicamente con relación a las promesas de Dios hacia el hombre, se hablan de 3,565 y otros van un poquito más y lo suben a 3,573 promesas. De ahí entonces, las promesas, de alguna manera u otra, es una forma de Dios de decirnos a nosotros qué espera de nosotros. ¿Qué espera de nosotros? ¿Cuál es su expectativa para con nosotros, los seres humanos, especialmente en el contexto post-Edén? Esta mañana podríamos referirnos a muchas promesas de esas. Yo no sé, para ustedes, tal vez podríamos tener un par de reacciones. ¿Cuál es la promesa que más significado tiene para usted en su vida, en su experiencia? ¿Qué promesa de Dios ha marcado su vida en algún momento o en alguna experiencia de su vida? ¿Alguien quiere compartir con nosotros rápidamente? ¿Qué experiencia con promesas? Ahí está el joven de atrás con el micrófono. Si alguno quiere participar, solo levanta la mano. Cada uno de nosotros hemos desarrollado una relación y una experiencia con Dios. Muchas de esas relaciones han nacido de el resultado del cumplimiento de alguna promesa de Dios en nuestra vida. Hermana Araceli. Buenos días, darle gracias a Dios porque a mí Él me sacó del fondo cenagoso, ¿verdad? Y me hizo una nueva criatura y ha hecho muchos milagros en mi vida y le agradezco a Él por eso. Gracias. ¿Cuál es la promesa de cual usted se aferra entonces? De la vida eterna que Él me ofrece. Muy bien. Allá tenemos otra participación, que sea breve, por favor, porque estamos contratiempo. Sí, bueno, allá primero, allá había pedido, bueno, ya que está aquí, terminamos con Jorge y después. Feliz sábado, hermanos, Dios los bendiga. Para mí una promesa está en Juan 8:32, que dice: conoceréis la verdad y la verdad
os hará libres. Y en Juan 8:36 dice que también, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso es lo que queremos nosotros, ser libres de toda esclavitud de pecado, de adicciones de este mundo que atan al hombre. Y esa es una promesa que el Señor me ha dado. Amén. Muy bien. Muy buenos días, feliz sábado a cada uno de ustedes. La promesa de San Juan 3:16, porque de tal manera me amó Dios que dio a Jesucristo. Tengo un Dios que me ama, tengo un Dios que se preocupa por mí, tengo un Dios que está pendiente de las cosas que tengo presente, tengo un Dios que me dio una cama caliente, tengo un Dios que me dio 4 paredes hoy, tengo un Dios que me dio un rico desayuno, tengo un Dios que me dio un agua, un jabón para lavar mi cuerpo, tengo un Dios que me trae a su presencia. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera nos amó Dios. Jesús nos ama, hermanos. Amén. Tengamos Muchas presente gracias. eso. En estos tiempos, cuando se nos ha enseñado, especialmente los que viven o son calificados entre los milenios, todo se resuelve con un clic. Y muchas veces, frente a dificultades y circunstancias especiales de la vida, queremos resolver las cosas instantáneamente. ¿Cómo hacemos cuando en las Sagradas Escrituras encontramos una cantidad de promesas que no tienen fecha, que no dicen exactamente cuándo se van a cumplir, que no dicen exactamente que se van a cumplir conforme yo las quiero? Ya. ¿Cuánta paciencia, cuánta disposición estamos nosotros dispuestos a tener mientras esperamos el cumplimiento de esas promesas? 99 años tenía Abraham. Y desde los 75, Dios empezaba a prometerle, mire, sal de su tierra, de su parentela, y vaya. Y durante todo este proceso, Dios lo llevaba, al tico diría, lo llevaba cuenteado. Porque le decía cosas lindas que iban a suceder. Pero ni siquiera en la primera cosa que ocupaba para que eso sucediese, lo tenía. Iba a ser un padre de naciones, iba a tener un gran pueblo fuerte, pero no tenía ni un hijo. Dios tiene su modo de trabajar, y hoy en día, mirando hacia atrás, nosotros podemos decir claramente, cada una de las promesas que Dios le dio a Abraham se han cumplido. Y posiblemente con toda la intensidad y la magnitud de esas promesas, todavía faltan algunos detalles que se cumplirán hasta que Cristo venga y establezca su reino en definitiva. Porque las promesas, todas ellas se proyectan hacia allí, como hemos visto en el estudio de esta semana. 4 promesas Dios le dio a Abraham y que hemos estudiado en nuestra lección durante esta semana. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál fue la primera promesa que estudiamos esta semana? Dios le dice a Abraham, casi de la nada, no temas, no te preocupes, no te asustes. ¿Por qué? Porque yo voy a ser su escudo. El escudo es uno de los elementos del armamento de guerra, de protección que usa el soldado.
Así que de alguna manera u otro, Dios insinúa que en el pacto que acaban de establecer él y Abraham, iban a haber momentos de conflicto. Y necesitaba un escudo protector. Porque nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios le ofrece un escudo? ¿Por qué le ofrece ese tipo de protección si él mismo estaba con él? Hay una lección muy importante en eso para nosotros. En el contexto del pacto con Abraham, frente al gran proyecto que iban a emprender Dios y Abraham juntos, Dios le dice, no temas. Y la pregunta sigue siendo, ¿por qué? ¿Por qué no debía de temer? ¿De qué manera podría estar confiado? Dios le promete ser su escudo. En Génesis capítulo 15, versículos 1 al 3, yo seré tu escudo. ¿Qué hace el escudo? Proteger. Específicamente, ¿de qué protege el escudo? Ubiquémonos en tiempos de guerra de aquel entonces. Específicamente, ¿de qué? Ajá, hoy en día diríamos de una bala. Pero particularmente de aquello que podía afectar físicamente el cuerpo de la persona. El escudo, en otras palabras, Dios iba a ir delante de Abraham. En medio de las luchas y de las circunstancias que el haberse comprometido con Dios iba a traerles, Dios le garantiza de que lo que se han propuesto se va a cumplir porque Él va delante como su escudo protector. Noten un aspecto importante de esa promesa. La promesa es, yo seré tu escudo. Noten que no dice, yo seré un escudo, sino que habla de una relación personal con Abraham. Iban a establecer, él iba a ser, por decirlo así, ¿cómo decimos? Los que andan allí con los presidentes y los protegen. Los guardaespaldas. Él iba a ser personal de Abraham. Qué lujo, ¿verdad? Todo. Qué lujo era el de Abraham. Y dice, ¿cómo es para nosotros hoy? ¿Cuán importante fue para Abraham contar con Dios como su escudo? Y debemos de pensar en nosotros hoy, si esa promesa es válida para nosotros en este tiempo. Ahora, ¿qué significa entonces que Dios sea nuestro escudo? Cuando nos quejamos, ¿por qué a mí? ¿Dejó Dios de ser nuestro escudo? ¿O es que no entendemos que a pesar de la presencia de Dios, algunas cosas van a pasar? Van a seguir pasando. Me gusta mucho cómo lo dice el salmista, ya en el salmo muy conocido por nosotros. Él dice, Él guardará tu alma. Dando a entender que aun cuando la muerte se asomara,
su alma estaría seguro y guardado para el momento que Dios esté listo para usted. Dice, ¿qué puede significar para nosotros hoy que Dios sea el escudo? ¿Significaría que nunca nos vamos a enfermar? ¿Que el COVID no nos va a dar? ¿Significaría que la muerte no llegará a mi casa nunca? Recuerda lo que dice el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Noten que lo que dice el salmista no dice que como Dios es mi escudo, ni siquiera voy a pasar por los valles de sombra de muerte. No, él dice, aunque anda en valle de sombra de muerte, hasta allí va a estar Él conmigo. Y Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa convicción nos da a entender de que no hay escape cuando Dios es nuestro escudo. Pueden suceder cosas que no nos gustan. Podrían suceder circunstancias que no van conforme a lo que esperamos. Pero la promesa es, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás allí. Y eso me llama mucho la atención porque no fue solo a Abraham que Dios le dijo, no temas. Se lo dijo también a Josué. Se lo dijo a Moisés. Y le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas, no desmayes, porque yo estaré contigo. De ahí entonces que, ¿qué significa que Dios sea nuestro escudo hoy? ¿Qué nos dice 1 Corintios 10:13? Alguien que me ayude, por favor, rápidamente. 1 Corintios 10:13. ¿Sí? Ajá. Amén. Y recordemos de que en las manos del Señor no hay limitación. En medio de la lucha y de la guerra entre el bien y el mal, podemos ser víctimas. Pero no hay forma de perecer. Dígame entonces. Dígalo. Esa es la garantía. Vamos a participar del conflicto. Firmamos un pacto para desarrollar del lado de Dios ese conflicto, porque el conflicto es inevitable. Pero, y como parte de ello, habrán dificultades, entre ellos fuertes tentaciones. Pero Dios garantiza de que no habrá tentación que sobrepase la fuerza y la capacidad de resistencia de los que están con Él. Ahí es donde entrará a funcionar su escudo, o Él como escudo. Nos dará la fuerza y la capacidad suficiente. Y aún así, si se extremara alguna situación, Él tiene el poder de resucitar y de seguir adelante. Segunda promesa, ¿cuál es? Ajá. Todas las familias de la tierra serán benditas por ti y tu simiente. La primera parte es la que nos interesa. Génesis 28,
14. Bendición para todas las familias de la tierra. ¿Cómo se cumple esto? ¿Cómo se cumple esta promesa? ¿Qué pasa hoy en día con nosotros? Veamos Gálatas 3:29 para ir sosteniéndonos con la palabra. Gálatas 3:29. Hermano Jorge. Gálatas 3:29 nos dice la palabra: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Hablamos de promesas y aquí se hace referencia a las promesas. Nosotros no tenemos apellidos de Abraham y del linaje de Abraham, ni de Israel, ni de Judá. ¿Cómo lo adquirimos? ¿Cómo entramos en la familia de Abraham? El versículo nos dice de que si hemos aceptado a Cristo, si soy de Cristo, nos conectamos con Abraham. De ahí entonces, Cristo es la conexión descendiente de Abraham, descendiente de la simiente de Abraham, Israel, que conecta al resto del mundo con Abraham y por ende con Dios, que fueron los que hicieron la promesa. Dios dice, ¿quién se refiere la simiente de Abraham? En primera instancia, la promesa de la simiente es la que da sentido a todas las demás promesas del pacto. Pero antes de ello, Abraham, Israel, es la simiente. Me llama la atención porque esta última declaración que mencioné coincide con los que hicieron los estudios de las promesas, de que la más grande promesa que Dios le haya hecho a la humanidad es la de un Salvador. La del Mesías, un Salvador. Y esa precisamente se la hizo a Abraham. Y al igual que con Noé, en realidad se lo hizo a la humanidad a través de Abraham. De ahí entonces tenemos que nosotros llegamos a heredar estas promesas una vez que nos conectamos con Cristo y a través de Cristo nos volvemos linaje de Abraham. Hoy en día hay mucha gente que quiere ser judío. Judío y algunos judíos mesiánicos. Y lo que menos saben es que Israel como tal no ha aceptado a Cristo como el Mesías. En eso fallaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. De ahí entonces de que, y algunos creen que es gran cosa conseguir, hasta se cambian el apellido y todo. Y andan rebuscando allí en las genealogías para ver si su apellido se conecta con algunos. Pero no es eso lo que Dios busca. La fe de Abraham, que es puesta en Cristo Jesús, hace que nosotros nos conectemos con Abraham y que las promesas de Dios dadas a Abraham sean también nuestras. Pero yo no sé, en realidad, cuánto entendemos la grandeza de esa promesa que Dios nos da.
la de un Salvador. El surgimiento de la nación judía. Abraham, ni Isaac, ni Jacob la vivieron. Abraham murió, apenas conoció a Isaac y posiblemente Jacob y Esaú. Pero tenemos entonces, más adelante, en Egipto, Dios levanta a Moisés y libera a un pueblo tal y como se lo había prometido a Jacob. 400 años estarían allí y después yo me presentaré a ellos. Y como suele decirse en las Sagradas Escrituras, en el cumplimiento del tiempo, Dios levanta al que tenía que levantar para cumplir la promesa por amor a Abraham. Muchas veces usted va a encontrar esa frase, por amor a Abraham. Y en muchas ocasiones cuando Israel, el pueblo levantado, se resiste a que Dios sea su guía y su director, Él les dice, por amor a mi nombre y por amor a las promesas que le hice a Abraham, voy a seguir adelante con ustedes. Y así ha sido. La promesa de la simiente es la que da sentido a todas las demás promesas del pacto. Es la más duradera. Es la que hace cohesión con los demás. El surgimiento de la nación judía, para bendición, les tocaría dar a conocer a Dios al mundo, pero también el Mesías nacería de ella. Israel es la simiente de Abraham, pero de él, hablando en términos plural particular, la promesa señalaba a un personaje particular en el linaje de Abraham. Y por esa razón hoy para ninguno de nosotros es difícil de aceptar que Cristo es esa simiente, nacido en Israel del linaje de Abraham y que hoy cumple la promesa de que haya bendición para todas las naciones del mundo. Cuando Jesús estaba por irse, le dio una orden a sus discípulos. Este evangelio se ha predicado ¿dónde? En todo el mundo. Y de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Se hace énfasis en eso en Mateo 24, en 28 y también en Apocalipsis 14 en el mensaje de los 3 ángeles, donde el mensaje del evangelio de la simiente de Abraham debía ser dado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. 2 promesas comparables. ¿Cuáles son? Dios le dio a Moisés una promesa que era universal. Podemos llamarlo la promesa del arco iris. Y Dios le dio a Abraham una promesa que también sería universal, la simiente. La pregunta es, ¿cuál de ellos es más fuerte? ¿Cuál de ellos, si pudiéramos poner uno versus la otra, qué ofrece la del arco iris? La del arco iris le ofrece a la humanidad que no iba a ser anegada por agua, pero no le ofrece mejores condiciones de vida, solo que no iba a morir por agua. Promesa que los postdiluvianos no aceptaron plenamente. De allí la Torre de Babel.
Pero en Cristo, ¿cuál es la promesa que está escondida ahí más a la luz del día? La promesa de vida eterna. El Hijo ha venido para que tengan vida y vida eterna. Pese la promesa del arco iris con la promesa de la simiente. Y vamos a encontrar que mejor nos quedemos. Gracias a Dios que no va a haber inundaciones globales, pero muchas gracias aún porque Cristo es nuestro Mesías. Muy bien, hay muchos aspectos importantes, interesantes en todo esto que nos es de gran utilidad y de gran bendición, pero lidiamos con el tiempo. Así que vamos a tratar de avanzar hasta el final. La mayor bendición que la humanidad ha recibido de la simiente es el conocimiento del Evangelio predicado para beneficio de la humanidad y que va mucho más allá de ello. Un pacto con la promesa de una simiente debe producir alguna reacción en nuestra vida. Y es muy importante para nosotros. Vamos a indicar básicamente la tercera promesa. Abraham es de una nación grande y fuerte. Dios tenía grandes sueños para Israel. La pregunta es, ¿para qué Dios querría una nación grande y fuerte? Dígame, ¿alguno? ¿Sí? Hoy en día, cuando alguna empresa grande quiere promocionar sus productos, busca algún modelo particular. Dios también quiere tener modelos que representen su causa, que le siguen y que permita que sus promesas se cumplan. Un pueblo grande. Dice Primera de Pedro que también nosotros somos llamados a ser pueblo adquirido por Dios, una nación santa, un pueblo que pueda anunciar las virtudes de aquel. Dios nos llama a ser sus modelos. Y ojalá nosotros aceptemos ese gran reto. Finalmente, Dios le promete a Abraham un nombre, hacerlo famoso. Hoy en día hay muchos que quieren ser youtubers. Hay muchos que ponen alguna situación, publican alguna situación en las páginas y esperan tener muchos likes para sentirse famosos. Los postdiluvianos también querían ser grandes y famosos y decidieron hacerse una torre y un nombre.
pero Dios los confundió porque lo iban a hacer sin él. En cambio, Abraham, que estuvo dispuesto a someterse a la dirección de Dios, y es lo mismo que esperaba de sus descendientes anteriores y los nuestros hoy, él quiere hacernos un gran nombre. Ustedes recuerdan Filipenses capítulo 2, donde dice que Jesús haya pues en vosotros este mismo sentir como hubo también en Cristo Jesús, y presenta toda su degradación, por decirlo así. Pero al final dice, por esa causa Dios lo engrandeció sobremanera y lo hizo grande. Y el nombre que él tendrá delante de él se doblarán todas las rodillas. No solamente los de la tierra, dice los que están debajo de la tierra y los que están en el cielo, refiriéndose a los ángeles caídos también. ¿Queremos ser grandes para Dios? Unámonos con Él en sus propósitos para salvar al mundo. Y dice las Sagradas Escrituras en Apocalipsis que nos dará un nuevo nombre. Y seremos coherederos con Cristo en su reino. Que Dios les bendiga.